segunda parte. Necesitamos harta concentración. Después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que sigan anotando sus dudas. Entonces, la primera confirmación respecto a la temporalidad del universo, es decir, que el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo en el tiempo pasado, finito, tiene que ver con la teoría del Big Bang y las evidencias, ¿no es cierto?, de que el universo comenzó a existir en una singularidad que los científicos o los cosmólogos llaman el Big Bang. Hay una segunda línea de comprobación respecto a que el universo no es eterno, sino temporal, y tiene que ver con que es completamente independiente de esta primera, y tiene que ver con los principios o las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son las leyes que definen, la termodinámica se puede definir de varias maneras, o las aplicaciones de la termodinámica a la historia del universo. Pero básicamente tiene que ver con la dinámica del calor, la transferencia del calor de unos cuerpos hacia otros. Existen dos leyes de la termodinámica que tienen que ver con este segundo argumento, o esta segunda línea de evidencia. Básicamente, a lo que llevan como conclusión la primera y segunda ley de la termodinámica es que, vea, allí implica que el universo está gastando su energía utilizable hasta que un día se quede sin energía y esté muerto. Será como un auto que se queda sin combustible. Todos los procesos físicos donde existe un grado de transformación o de transferencia de energía, una parte de esa energía, la energía se va degradando, va perdiendo, por decirlo así, su cualidad, se va degradando, se va perdiendo como calor. O sea, ahí tienen una imagen donde ustedes ven que en la transformación una parte de la energía se pierde como calor. Eso quiere decir que los procesos físicos de la historia del universo son irreversibles. Es decir, el universo avanza en un sentido, pero no puede retroceder. Lo que ya ocurrió no puede volver a ocurrir más, porque la energía se degrada, se pierde. Y finalmente, la degradación de la energía en el universo implica, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, que llegará el día en que todo el universo se convertirá en un todo homogéneo. Quiero explicar esto. Una de las consecuencias de la segunda ley de la termodinámica es que todos los sistemas cerrados tienden a un estado de equilibrio absoluto, completo. Por ejemplo, si usted tiene una botella y arroja un gas dentro, o coloca un gas dentro de esa botella, las partículas del gas, las moléculas, van a tender a ocupar homogéneamente, de la misma manera, con la misma distribución, todas las partes disponibles dentro de la botella. No se van a agrupar en una esquina o en otra, sino que se van a expandir. Eso se llama la tendencia al equilibrio. Entonces, eso quiere decir que según la segunda ley de la termodinámica, el universo tiende a un estado de máximo equilibrio o de máxima desorganización, o, usando otro término, de máxima entropía. En términos sencillos, es como si el universo hubiese comenzado con el tanque lleno de combustible, como un auto, y a medida que avanza el tiempo lo va gastando. Y llega un momento en que se acaba el combustible. Eso quiere decir que el universo llegará a un momento en que se quedará sin energía, sin combustible. Cuando eso ocurra, ya no podrán existir más planetas, ni estrellas, ni galaxias, sino que el universo llegará a un punto que los científicos llaman de muerte térmica, es decir, el universo se convertirá en una especie de gas, donde todas las partículas están separadas las unas de las otras por distancias inconcebibles y se continuará expandiendo para siempre, muerto, sin vida y sin capacidad de organizarse otra vez. Entonces, esa segunda ley predice eso para el universo. Entonces, observe, según la primera ley de la termodinámica, la energía del universo permanece constante, es decir, en un sistema cerrado, y si el universo es eterno, como piensan las personas escépticas, el universo es un sistema cerrado, es decir, no tiene una fuente de energía exterior que lo alimente de energía, que renueve su energía. Eso es un sistema cerrado. Un sistema abierto, no. Por ejemplo, un ser vivo es un sistema abierto, es capaz de introducir nueva energía en el sistema y revitalizarse. Pero si el sistema está cerrado y el universo se concibe como un sistema cerrado, en el caso que fuese eterno, entonces no tendría una fuente exterior que lo alimentase de energía. La energía permanece constante. Esto significa entonces que no tiene una fuente de energía externa renovable. Entonces, como todo proceso de trabajo físico
en todo proceso o trabajo físico, parte de su energía se pierde como calor, es decir, se degrada. Ese calor que constituye la degradación de la energía es energía no utilizable, es una energía que se pierde para siempre. Ya no tiene capacidad de producir más trabajo. Esa es la segunda ley. Algún día el universo entero se habrá enfriado por completo, es decir, habrá perdido toda su energía, estará muerto térmicamente. Sin embargo, y aquí viene el punto, puesto que aún tiene energía utilizable, o sea, el universo todavía tiene una enorme cantidad de energía disponible para utilizar. Todavía las galaxias y las estrellas, los planetas tienen energía, poseen energía. Quiere decir que tuvo un comienzo definido en el pasado remoto con su estanque lleno. Por tanto, no puede ser eterno. En otras palabras, si el universo fuese eterno, esto implica que si el universo fuese eterno, o sea, tuviera una historia infinita hacia el pasado, en el tiempo, ya habría alcanzado hace un tiempo infinito su estado de muerte térmica. Dado que hay infinito tiempo, entonces hubo infinito tiempo para gastar la energía. Dado que hubo un infinito tiempo para gastar la energía, entonces necesariamente ya tendría que haber gastado toda su energía hace un tiempo infinito, dado que es eterno. Entonces estaría muerto hace mucho tiempo y sin combustible. Sin embargo, no es así. Todavía tiene energía. Este es uno de los grandes problemas de la cosmología. Los científicos se dieron cuenta que esto requería una explicación. ¿Cómo es posible que el universo existiera con el grado de organización, de energía que posee todavía, dado que es eterno? Dada la existencia o supuesta o comprobada la existencia de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, los científicos denominan la segunda ley de la termodinámica también como principio de entropía. Este afirma que debido al funcionamiento inexorable e irreversible de la segunda ley de la termodinámica, todo sistema ordenado y organizado tiende al desorden máximo. Déjeme explicar por qué. Usted se da cuenta que, por ejemplo, una pieza, si uno no introduce orden constantemente, ¿qué le ocurre? Se desordena. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Es decir, todos los sistemas organizados tienden a desordenarse, ¿no? Y tienden al desorden máximo. Por eso las piezas se desordenan inevitablemente. Y hay que estar ordenándolas constantemente. Eso es un efecto de la segunda ley de la termodinámica. Así que usted le puede decir, papá, es la segunda ley, o mamá, es la segunda ley de la termodinámica. No es mi problema. Pero bueno, como sea, todos los sistemas tienden a desordenarse. ¿Por qué se desordenan? Porque lo que permite a los sistemas organizarse y estar altamente organizados es precisamente que contienen mucha energía. Por eso, cuando los sistemas pierden energía, decaen, se desorganizan y tienden al desorden máximo. Entonces, puesto que vemos todavía vemos una enorme cantidad de orden en el universo, enorme, gigantesca cantidad de orden en el universo. Entonces, quiere decir que el universo todavía contiene mucha energía, muchísima energía. Entonces, esto implica que puesto que el universo conserva aún una gran cantidad de orden, necesariamente debió tener un comienzo. De otro modo, si fuese eterno, hace un tiempo infinito debió alcanzar un estado de máximo desorden. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué, si el universo es eterno, no alcanzó ya el estado de máxima entropía o de máximo desorden? Y esa pregunta ha tenido de cabeza a los cosmólogos y a los científicos hasta el día de hoy. Porque eso significa que el universo necesariamente tuvo un comienzo definido, con el estanque lleno, y todavía no ha terminado de gastar su energía. El astrónomo Arthur Eddington, el mismo que hemos mencionado otras veces, caracterizó así la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene, de acuerdo a mi pensamiento, la posición suprema entre las leyes de la naturaleza. Si alguien insiste en que su teoría preferida del universo está en desacuerdo con las ecuaciones de Maxwell, que son algunas de las ecuaciones más importantes de la física moderna, entonces tanto peor para las ecuaciones, o sea, qué pena por las ecuaciones de Maxwell, si ellas contradijesen la observación. Pero, si su teoría está en oposición a la segunda ley de la termodinámica, entonces no le puedo dar ninguna esperanza. En otras palabras, ninguna teoría acerca del universo
que contradiga la segunda ley de la termodinámica, dice Arturo, tiene posibilidades de ser verdadera o ser correcta en ningún sentido. Esta es una ley tan comprobada, tan establecida en la física que dice no hay ninguna posibilidad de que una teoría acerca del universo, una explicación del universo que contradiga la segunda ley de la termodinámica tenga posibilidades de ser exitosa. El problema es que la segunda ley de la termodinámica establece que el universo no puede ser eterno, porque tiene que haber comenzado a existir con una cantidad de energía. Si fuese eterno, ya no tendría energía, ya la habría gastado hace infinita cantidad de años. Entonces, esto es súper interesante. El físico Roger Penrose, que fue colega de Stephen Hawking en la Universidad de Cambridge y escribieron varios libros juntos, Roger Penrose calculó el grado de entropía o de baja entropía inicial en el origen del universo, en el comienzo del universo. ¿Cuál debería haber sido? O sea, ¿con cuánta energía, cuánto orden debería tener el universo? ¿Y cuál era la probabilidad de que el universo surgiera con ese grado de baja entropía, o de orden, o de estructuración, o de energía inicial? Y el cálculo no está aquí, así que no miren la pantalla porque no lo pusimos ahí. Es de 1 en 10 elevado a 100, elevado, ese 100, a 123. Ahora, los matemáticos se dan cuenta, como dice Roger Penrose, no existe ningún número que yo haya concebido en la física que siquiera se aproxime a este número. Es una probabilidad tan imposible. De hecho, otro matemático, Bill Dembski, calculó que lo que él llama la zona de rechazo estadístico. Es decir, ¿cuál es el número de que en probabilidad significa que un evento simplemente no puede llegar a ocurrir por probabilidad, por mera probabilidad? Y la calculó en 1 por 10 elevado a 150, que es un número altísimo. Pero Roger Penrose dice que la probabilidad de que el universo surgiera con el grado de energía, de orden y de baja entropía con el que llegó a existir, que se requiere para que sea como es hoy, es de 1 elevado a 100, 1 en 10 elevado a 100 elevado a 123. Es un número simplemente inimaginable. Y sin embargo, ese es el grado de orden, de estructura, que requiere el universo para existir como existe. De manera que la segunda ley de la termodinámica establece que esa energía tuvo que estar al comienzo del universo y que el universo no podría ser eterno. Vamos a pasar ahora, voy a pedir a Byron que venga, a una tercera línea de comprobación, que es la que desarrolló el filósofo Al-Ghazali, que son unos argumentos matemáticos que tienen que ver también con el origen o el pasado finito de la historia del universo. Voy a sacar esto ahí. Ponlo. Hola, buenas tardes. Buenos días, parece. Buenas tardes. ¿Ah? No, sí, lo pasé. Estamos. Creo que es buenas tardes, ¿cierto? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Antes de pasar a tiempo de preguntas o a tiempo de taller, queremos contarles acerca de una de las defensas, que sea la segunda premisa que hemos visto en este argumento. Vamos a primero entonces, antes de entrar en la defensa en sí, vamos a hacer un seguimiento respecto a la historia de dónde nace esta defensa, quién fue este caballero Al-Ghazali, y a partir de ahí vamos a empezar a entrar en un poquito de matemática para los amantes de la matemática y para los que no también. Así que vamos a entrar en eso. Por favor. La siguiente nos dice qué hay detrás del argumento. Kalam, como nos decía el hermano, entonces es una palabra arábica que denota de la teología medieval islámica, en particular cuando el Islam se difunde por el norte de África, en sectores cercanos a Alejandría, en Egipto, absorbió el pensamiento cristiano respecto a la creación del universo. Es decir, que Dios había creado el universo como un ser. Y en particular, lo que hacen los árabes, el Islam en particular, es argumentar en contra de la doctrina aristotélica gobernante en ese tiempo, que es hablar respecto a la eternidad del universo, que el universo siempre estuvo ahí, que
que venía necesariamente, era un ente necesario. A partir de eso entonces los filósofos del Islam incorporaron esa tradición cristiana que estaba en los sectores de Alejandría, como lo había comentado, y desenvolvieron sofisticadas versiones de este argumento. De hecho, uno de los pensadores más influyentes de este raciocinio es este caballero que acaba de mencionar el hermano, que es Al-Ghazali. Al-Ghazali, ¿quién fue Al-Ghazali? Al-Ghazali, como les comentaba, es un teólogo medieval del siglo XVII que vivió en Persia. Siglo XII. Ah, sí, sorry, no sé leer los números. Siglo XII, que vivió entonces en el siglo XII y que vivió en Persia. Persia es actualmente lo que conocemos la zona de Irán, esa zona más o menos donde estaban los persas. En particular, Al-Ghazali estaba muy inquieto. ¿Cuál era la inquietud que tenía Al-Ghazali? Es que los filósofos de su época, los contemporáneos a él, estaban fuertemente influenciados por la filosofía griega, negando que Dios había creado el universo. Entonces, lo que pensaban estos filósofos, y lo vuelvo a reiterar, es que el universo fluía necesariamente de Dios y por tanto no tenía inicio. El universo era eterno, no era algo contingente, sino que era algo necesario, que siempre estuvo ahí. Entonces, a partir de eso, como estaba inquieto el Ghazali, como estaba un poco molesto incluso, él lo que hace es escribir una crítica muy intimidante, aguda. De hecho, solamente con mencionar el nombre de su crítica creo que queda de visto eso. Cuando dice, en su crítica la titula La incoherencia de los filósofos. Así comienza es el tratado, el nombre que tiene Al-Ghazali. Al-Ghazali entonces, por tanto, lo que hace es argumentar en contra de esta como visión reinante en su época, y lo que hace entonces es, a partir de ahí, generar un argumento, que es el que conocemos, que se nos ha presentado, que es el argumento Kalam, que lo vuelvo a reiterar para los que están perdidos o los que no. La premisa 1, por tanto, lo que también el hermano lo comentó, se construye este silogismo. La premisa 1 es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2, el universo comenzó a existir. Y, por tanto, si yo logro defender estas dos primeras premisas, llegamos a la conclusión que el universo tiene una causa. En particular, lo que vamos a ver en esta sección de tiempo de 25 minutos, espero, es defender el universo comenzó a existir desde un punto de vista filosófico-matemático. Por favor. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a defender. Para que tengamos un poco, ese es el plano general que vamos a tratar de apuntar. Entonces, ¿cuáles son las defensas que tenemos ante esta segunda premisa, que el universo comenzó a existir? La primera defensa matemática es que dice que Al-Ghazali argumentaba que no puede haber un número infinito actual de cosas o un infinito real de cosas. Entonces Al-Ghazali lo que decía es que si el universo nunca hubiese tenido un origen, luego debe haber habido un número infinito de eventos pasados anteriores a hoy. Es claro eso, ¿cierto? Porque si estamos parados en hoy y el universo nunca tuvo un comienzo, por tanto desde hoy hacia atrás los eventos son infinitos. Nunca hay un origen, nunca hay un comienzo. Entonces Al-Ghazali lo que nos decía es que un infinito real de cosas, un infinito actual o real de cosas, no existe. No puede haber un número infinito real de cosas. Por tanto, como ese no puede existir un infinito real, un infinito actual de acontecimientos, de cosas, el universo debe haber tenido un origen. Ese es más o menos el pensamiento de Al-Ghazali. Ahora, ¿cómo él fundamenta estos puntos? Lanza un concepto que para muchos es un concepto difícil de entender. De hecho, algunas personas la volvió loca por tratar de entenderlo, que es el infinito. Porque él dice que no puede haber un número infinito actual de cosas. Entonces, antes de entrar a lo que Al-Ghazali argumentaba en particular, de cómo él decía, cómo él sostenía que un infinito real de cosas no existe, vamos a entrar un poquito en algunos conceptos matemáticos de lo que es el infinito. ¿Ok? Espero que me acompañen en esta aventura por la búsqueda del infinito. Entonces, ¿qué podemos reconocer respecto al infinito? Los filósofos en particular han distinguido dos clases de infinito: un infinito potencial y un infinito real. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de infinito? En particular, el infinito potencial, cuando hablamos de un infinito potencial, es cuando el infinito sirve meramente como un límite ideal, como que una tendencia hacia llegar hacia el infinito.
los matemáticos están acostumbrados a hablar de límites cuando tienden al infinito. De hecho, yo creo que algunos que están aquí, que estudian, que están relacionados con la matemática, el concepto les es muy familiar. Pero para los que no, no sé si alguien alguna vez cuando chico intentó dividir un papel por la mitad. Y siguió dividiendo por la mitad, siguió dividiendo por la mitad, y como que nunca alcanzaba a terminar, como que en un momento ya como que terminábamos aburriéndonos. Yo creo, no sé, yo me acuerdo que lo intenté. En particular, entonces, ¿qué hacemos con ese infinito potencial? Lo que hacemos con ese infinito potencial es dividir en realidad un papel en fracciones. Dividimos en un medio, después tenemos un cuarta parte, después tenemos octavas partes, tenemos 16 partes, y así si tuviéramos la eternidad y tuviéramos un papel suficientemente grande, podríamos dividir el infinito con tendencia hacia allá, con tendencia hacia las infinitas partes. Entonces, el infinito potencial lo entendemos como una tendencia, como una tendencia, sí, como solamente como un límite ideal al cual podemos llegar. Sin embargo, si nos vamos al verso del otro lado, ahí, gracias, el infinito real. El infinito real es un poco distinto al infinito potencial. ¿Por qué? Porque un infinito real habla de un conjunto que no apenas está en crecimiento, en tendencia hacia el infinito, sino que efectivamente tiene infinitos elementos. ¿Se entiende, cierto? Espero. Entonces, ahí cuando empiezan a decir, pucha, infinitos elementos, efectivamente este conjunto tiene infinitos elementos. Entonces, ¿qué ejemplo podemos hablar aquí de existencia de estos infinitos reales? Solamente la matemática le da un marco teórico a partir de la cardinalidad o el número de elementos que tiene un conjunto. En particular, y de hecho lo voy a mencionar aquí, pero para los que no, después vamos a entrar un poquito más de matemática. La cardinalidad de los naturales, que es decir, el número de elementos que tiene el conjunto de los números naturales, se le ha definido como un tipo de infinito que convenientemente se le eligió la letra Aleph del alfabeto griego y se le llamó Aleph 0, el número de elementos del conjunto de los números naturales. Después vamos a entrar un poquito más de terreno firme respecto a eso. También la cardinalidad de los reales. También es otro tipo de infinito que se le ha llamado Aleph 1, un tipo de infinito. Que es decir, la cantidad de elementos de los números reales es un tipo de infinito y se le ha llamado Aleph 1. Teniendo eso en mente, la diferencia de lo que es un infinito potencial y un infinito real, lo que Al-Ghazali argumenta a partir de esta diferencia es que solo el infinito que existe es un infinito potencial, es una tendencia hacia el infinito, pues son límites ideales. Luego, la existencia de los infinitos reales, si es que existiesen estos infinitos reales en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, llevarían a absurdos, llevarían a cosas que son un poco extrañas. Luego, para evitar estos absurdos, estas cosas extrañas que salen con los conceptos de infinito, Al-Ghazali se ve obligado a decir que es imposible que los infinitos reales existan en la realidad, y por tanto, como los infinitos reales no existen en la realidad, el número de acontecimientos desde hoy hacia el pasado debe ser finito, porque en la realidad los infinitos no existen. Ese es el argumento que tiene Al-Ghazali. Ahora, sé que he mencionado algunas cosas un poco cardinalidad, infinito, parece un poco extraña. Por lo mismo quise hacer un paréntesis en esta parte y comentarles respecto a cardinalidad. ¿Qué es esa cosa que se llama cardinalidad? Todos conocemos los números naturales, ¿cierto? ¿Alguien que no los conozca? Bueno, quizás no los conocen con ese nombre, pero sí están acostumbrados a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así podríamos seguir durante todo el día. Pero en particular, los naturales son esos números, los cuales podemos contar 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de esos números existen? Y ahí sale un concepto que lo estoy soplando la respuesta. ¿Cuántos de esos números existen? Infinitos de esos números. En particular, como les había mencionado, la cantidad de elementos, que finalmente es la cardinalidad, ¿cuántos números naturales hay? Es un tipo de infinito al cual se le llamó Aleph 0. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. Pero el infinito tiene unos conceptos un poco extraños. Aquí empiezan a aparecer las dudas, así que sujétense que empezamos un poquito a acelerar. Les pregunto, ¿hay más números naturales o números pares?
Ahí me estoy soplando la respuesta, pero igual. Ustedes saben cuáles son los números pares, ¿cierto? No. Bueno, los que no saben, los números pares son los múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8. Esos son los números pares. Entonces, uno de primera diría, pucha, si el conjunto de los números naturales es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el conjunto de los números pares 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, uno tiende a pensar que hay más números naturales que pares, ¿cierto? ¿Les suena coherente eso? Suena completamente coherente, porque, pucha, los conjuntos naturales involucran a los números pares y a los números impares. Y aquí es cuando el infinito hace de las suyas. ¿Por qué hace de las suyas? Porque si nos ponemos a contar, nos damos cuenta que existe el mismo número de elementos en el conjunto de los números naturales con el conjunto de los números pares. Entonces, ¿cómo podemos comparar dos conjuntos? ¿Cómo podemos comparar el número de hombres y mujeres que hay aquí? Sería que separar a la mujer y empezamos a contar 1, 2, 3, 4. El número de los hombres, ya contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, cuando contamos números naturales o números reales, tendríamos que contar hasta un tiempo bien largo, porque ya nos dimos cuenta que tienen infinitos de elementos. Por lo tanto, una de las formas que podemos darnos cuenta para poder comparar cuál de estos dos conjuntos es mayor, es haciendo la siguiente agrupación, que si me ayuda la Jari, vamos a ver una fotito. No, la anterior. Gracias. Ya. Imaginemos entonces el conjunto de las sillas. En este caso, el conjunto de las sillas es un conjunto finito formado por 5 sillas. Y el conjunto de las personas, formado por 4 personas. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo podemos saber qué conjunto tiene una mayor cantidad sin contar uno por uno? Porque con el infinito empiezan a salir cosas raras. Una cosa muy fácil sería que agrupáramos las personas con una silla. Es decir, la persona 1 tiene que irse a la silla 1, la persona 2 se va a la silla 3, la persona 2 a la silla 2, la persona 3 a la silla 3 y así sucesivamente. Entonces, si queda un espacio, nos damos cuenta que hay una silla disponible, por tanto, ¿qué conjunto tiene más elementos? La silla. Excelente. Ya. Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso mismo? Intentamos hacerlo con los naturales y con los reales. Por favor, a la siguiente. Ya, intentemos hacer lo mismo, solo que a pequeña escala, si no vamos a estar bastante tiempo. Las sillas serían los conjuntos de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Las personas serían el conjunto de los números pares. 2, 4, 6, 8, 10 y así podría... Esto es solamente un ejercicio, porque los números naturales son del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendrían que tener infinitas diapositivas para poder representar la silla. Y las personas también. Pero ¿qué pasa si empezamos a agrupar? Siguiente, a la silla 1 le correspondería a la persona 2. A la silla 2 le correspondería la persona 4. A la silla 3 la persona 6. La 4 la persona 8. La 5 la persona 10 y así sucesivamente. Chuta, parece que nuestro primer concepto, lo que la mente nos tendía a pensar respecto a que la cantidad de elementos que existe entre el número naturales y el conjunto de los números reales era distinto, o sea, de los pares era distinto, parece que no anda tan bien. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que si comparamos el conjunto de los números naturales, las sillas, con el conjunto de los números pares, las personas, siempre habrá una persona ocupando una silla. Siempre. Por tanto, ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, ambos conjuntos tienen el mismo infinito, que sería el Aleph 0 que le había mencionado. ¿Se entiende más o menos? Espero que sí. Si es que no, vamos a entrar un poquito más de acelerador, así que prepárense porque esto es alta matemática. Infinito. Seguimos con este concepto y ahí hay un personaje que después les voy a contar quién es. ¿Qué pasa si dejamos a entrar un poco en el juego ahora otro conjunto? Un conjunto un poco mayor que el hermano lo mencionó, que era el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Los números reales, para simple vista, de los que no se acuerdan, son aquellos que tienen decimales. Por ejemplo, el 2,4, el 2,35, pi, que es 3,1416 y no me acuerdo los dos decimales, etc. Esos son los números reales. Ahora, ¿qué pasa con este conjunto de los números reales? Que hay tantos números reales, hay tantos, o sea, uno podría contar infinitos números reales,
pero el caso es un poquito más grave. ¿Por qué? Porque entre cualquiera de ellos existen infinitos números. Por ejemplo, entre 0,1 y 0,2, que son dos números reales, no son dos números ni enteros ni naturales, podemos contar el 0,11, el 0,112, 0,113, 0,114, y así estaríamos toda la sesión contando números entre 0,1 y 0,2. Por tanto, la cantidad de elementos que tiene el conjunto de los números reales es infinita, pero aún más, entre cada uno de ellos podemos contar infinitos números. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Hay más números naturales que los que contábamos, el 1, 2, 3, 4, o el números reales? ¿Qué hay más? Yo le soplo la respuesta nuevamente, porque parece, de nuevo, nuestro concepto de la mente tiende a pensar, hay muchos más números reales, porque si entre cada uno de ellos hay infinitos números. Resulta que hubo un matemático, que es el que está en la foto, que la Jai va a poner un poco más arriba, muchas gracias, que se llama George Cantor. George Cantor, para los estudiosos de la matemática, se van a acordar mucho de este personaje, porque él desarrolló muchos conceptos acerca de esta cosa que es un poco inentendible, que es el infinito, y él pasó la mayor parte de su vida tratando de darle sentido a lo que es el infinito. De hecho, dicen, los más escrupulosos dicen que llegó a enloquecerse y a matarse por causa del estudio del infinito, que no lo podía entender, es un concepto un poco extraño. Entonces, en particular, lo que hace este personaje es realizar una demostración matemática muy elegante, una demostración, si la estudiáramos, uno diría, oye, qué elegante, qué linda la demostración, en la cual él pudo constatar que el infinito, la cardinalidad de los números reales, es mayor que la cardinalidad de los números naturales. Que, de nuevo, voy a repetir, la cardinalidad de los números reales es mayor que la cardinalidad de los números naturales. Es decir, el número de elementos del conjunto de los números reales es mayor que el número de elementos del conjunto de los números naturales. Creo que me salió, eso sí lo dije bien. Vamos entonces nosotros no somos George Cantor, pero sí creemos que tenemos un poquito de herramientas. Así que, ¿cuál es el siguiente caso? Vamos a intentar demostrar lo que dijo George Cantor. Miren, qué valiente vamos a hacer. ¿De qué forma vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio de las sillas y de las personas, pero ahora con los naturales y en las sillas y las personas en el caso de los reales. Entonces, supongamos que podemos emparejar, al igual que las sillas y las personas, todos los números reales que hay entre 0 y 1. De tal forma podríamos construir una tabla así. Yo, por asuntos de espacio, solo puse 3 sillas. Los números naturales sería, por ejemplo, el número 1. Como estamos hablando de números entre 0 y 1, voy a construir un número arbitrario. 0,220284. Si quieren alguien agregarle más decimales, lo puede hacer. Número natural 2, tiene un número real que sería 0,23711. Número natural 3, el número real que vendría acompañándolo sería 0,1357. Y así pueden escoger cualquier combinación. La pregunta viene ahora. ¿Algún número que está entre 0 y 1 no está alojado en alguna de esas sillas? ¿Por qué? Si existiese algún número que no, yo voy a decir, ¿sabes qué? Existe un número que no está alojado entre la silla 1, 2, 3, 4, 5. Yo podría decir, efectivamente, que el infinito de los números reales es mayor que el infinito de los números naturales. ¿Cierto? ¿Y suena lógico? Bueno, yo traté de pensar, pero en realidad lo saqué de internet, en que busqué un número para el número que yo creé. Entonces, ¿qué pensé yo a través de internet? Lo que pensé a través de internet es que si yo puedo construir un número en el cual el primer decimal de este número sea distinto al de la silla 1, el segundo decimal de la silla 2, que está subrayado en rojo, tiene que ser distinto en este número. El tercer decimal que está ubicado en la silla 3 tiene que ser distinto a este número. Y así voy a poder construir un número que no va a estar ubicado en ninguna de las sillas. En particular, yo construí el 0,372. ¿Por qué? Porque la silla 1 tiene un decimal 2. Entonces, para que
necesariamente no esté en la silla 2, tiene que tener al menos un decimal distinto, el primer decimal distinto al que está en la silla 1, que sería el 3. El de la silla 2, el segundo decimal yo lo voy a construir con que sea distinto al de la silla 2, en este caso cogí el 7. El tercer decimal de la silla 3 es un 5, y yo voy a coger la cifra 2, o cualquier cifra que a usted se le ocurra, de tal forma que sea distinto al tercer decimal de la silla 3. Ahora, si yo hago ese ejercicio, el número que acabo de construir, y que podría seguir construyendo, como les dije, durante todo el día, no puede estar en ninguna silla. ¿Por qué ese número no puede estar en ninguna silla? Ya que el primer decimal es diferente al de la primera silla. En la silla 2 tampoco está. ¿Por qué no está en la silla 2? Porque su segundo decimal es diferente. Por tanto, no está en ninguna silla, porque tiene al menos un decimal diferente a los números que están en la silla. De esa forma, yo construí un número que no puedo sentarlo en ninguna silla. Por tanto, el conjunto de los números reales, el número de elementos de este conjunto, es mayor que el número de elementos que el conjunto de los naturales. La cardinalidad de los reales es mayor que la cardinalidad de los naturales. Teniendo eso en mente, uno podría pensar que, voy a cerrar aquí un poco el paréntesis, pero antes de cerrarlo y entrar en los absurdos que Al-Ghazali mencionaba, uno puede pensar que en este terreno de las matemáticas, uno diría, ¿sabes qué? Los infinitos reales existen. ¿Por qué existen? Porque, pucha, la cardinalidad de los naturales es efectivamente infinito. La matemática lo pudo demostrar. La cardinalidad de los naturales o la cardinalidad de los reales es un número que existe. ¿Qué podría opinar al respecto? El punto aquí que encontramos con una pequeña trampita. ¿Por qué? El hermano Rodrigo me hizo un ejemplo respecto a que si nosotros tenemos el suficiente marco teórico que la matemática nos ofrezca, nosotros podemos llegar a conceptos que aparentemente son reales, pero si nosotros, es cosa de tomar los axiomas correctos, es cosa de tomar las asunciones correctas, de tal forma de que crea un marco teórico en el cual las cosas comienzan a existir. Es como un terreno de ficción, pero sin embargo, solo fuera de la matemática, fuera de estas cardinalidades, el infinito real, lo que Al-Ghazali mostraba es que no existe. En la matemática pueden existir estos elementos, las cardinalidades, el número de elementos, pueden existir. Sin embargo, en la vida cotidiana nosotros no vemos eso. ¿Y por qué no vemos eso? Al-Ghazali decía, mira, si es que en el caso de que tú pudieras ver eso, llevaría en algunas situaciones un poco absurdas. ¿Qué tipo de absurdos? El Hotel Hilbert. Yo creo que algunos ya han escuchado esto varias veces, pero a los que no, este hotel es un pensamiento que tuvo este matemático David Hilbert, un matemático alemán, que vivió entre 1862 y 1943, en el cual él pensó lo siguiente: ¿por qué este concepto de infinito es un poco extraño? Ustedes saben que un hotel común, no sé, el Crown Plaza, el Hotel Plaza San Francisco, tiene un cierto número de habitaciones. Entonces, imaginémonos que un día este hotel está vacío, pero tiene un cierto número de habitaciones finito. Pues supongamos 150, la diapositiva al ladito. Gracias. Supongamos que tiene 150 habitaciones. Entonces, si llegan, una persona, llega aquí el Julio, llega aquí otra persona y van llenándolo hasta que llegan 150 personas. Entonces, en un momento, el conserje, o el recepcionista, va a decir: hasta aquí estamos llenos, no tenemos más habitaciones, va a tener que reservar otro día, lo siento. Pero en particular, Hilbert dijo: me molesta que este hotel esté siempre lleno. ¿Cómo no puedo crear un hotel de tal forma de que tenga infinitas habitaciones y que tenga infinitas habitaciones? Entonces, cuando usted venga, siempre va a encontrar una habitación disponible. Entonces, lo que Hilbert imagina es un hotel que no tuviera un número finito de habitaciones, sino que un hotel que tuviera infinitas habitaciones. Sí, gracias, Javi. Entonces, el Hotel Hilbert es un hotel con infinitas habitaciones. Entonces, claro, la entrada del hotel podríamos decir que siempre va a decir
Sí, aquí hay vacantes. Venga y entre, por favor. Tenemos infinitas habitaciones. Vamos a estar siempre disponibles para usted. Pero ¿qué pasa con este Hotel Hilbert? Hilbert pensó y dijo lo siguiente. Imaginémonos ahora que llegan infinitos huéspedes. O sea, vienen a la recepción infinitos huéspedes. De esa forma, lo que va a pasar es que todos los cuartos se van a ocupar. ¿Estamos claros, cierto? Queda claro eso, que si un hotel tiene infinitas habitaciones y llegan infinitos huéspedes, el hotel se va a llenar. ¿Qué haría el recepcionista de este hotel si repentinamente llega una persona adicional pidiendo una habitación, exigiendo, porque pucha, por la entrada del edificio decía, aquí hay vacantes, y yo, ¿por qué me están haciendo tonto, me están haciendo loco? Siempre hay habitaciones y ¿cómo va a estar lleno? ¿Qué podría hacer el recepcionista? Lo que Hilbert comenta es que podría hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio entonces es que llega una persona, un caballero con sombrero, y todas las habitaciones están ocupadas, gracias a mí. Entonces el hotel dice, estamos llenos, no hay vacantes. ¿Qué podría hacer el recepcionista? Hilbert comenta que a un hotel que estaba lleno, ojo, eso hay que mantenerlo siempre presente, un hotel estaba lleno y llega una persona, ¿qué puede hacer el recepcionista? ¿Sabe qué? Le llama a la habitación 1 y dice, el de la habitación 1, vaya por favor a la habitación 2. El de la habitación 2 le dice, por favor, váyase usted a la habitación 3. Y así sucesivamente llamaría, creo que un tiempo largo, a todas las habitaciones, de tal forma de que se cambiaran a la habitación continua, a la habitación subsiguiente. De esa forma, el de la habitación 1 a la 2, 2 a la 3, y así sucesivamente. Entonces, alright, el caballero con sombrero te va a tener una habitación disponible, va a ser la habitación 1. Entonces, para ubicar a esta nueva persona, este huésped encontró una habitación en un hotel que estaba lleno. ¿No les parece un poco extraño? O sea, un hotel estaba completamente lleno y llega una persona y resulta que mágicamente algo pasó, no tengo idea qué, no construyeron una habitación adicional, sino que el hotel estaba construido. Hicieron un cambio y de repente el nuevo huésped pudo tener recepción. Ese tipo de cosas un poco extrañas es lo que Hilbert comenta y lo que Al-Ghazali argumenta, diciendo que este tipo de absurdos es por lo cual los infinitos reales o el de la vida cotidiana no pueden existir. Ahora, Hilbert fue aún más aventurero. No solo se quedó con este ejemplo, sino que dijo lo siguiente. Supongamos ahora que no solamente llega un huésped nuevo a este hotel que está lleno, sino que llega un autobús con infinitas personas. O sea, llegan estas infinitas personas al Hotel Hilbert, a este gran Hotel Hilbert, diciendo, por favor, venga, yo quiero aquí una habitación. ¿Qué haría el recepcionista? ¿Qué situación qué tiene que pensar él para poder darle alojamiento a este infinito número de huéspedes? Entonces, lo que haría el recepcionista, diría Hilbert, si vamos al monito que está hacia la izquierda, sería lo siguiente: llamaría a la habitación 1 y diría, por favor, el de la habitación 1, cámbiese a la habitación 2. El de la habitación 2, cámbiese por favor a la habitación 4. Al de la habitación 3, por favor, cámbiese a la habitación 6 y así sucesivamente. De tal forma de que el recepcionista le diría, por favor, cámbiese al número de su habitación multiplicado por 2. De esa forma, él habrá ocurrido lo siguiente: que las únicas habitaciones que van a estar ocupadas van a ser las habitaciones pares. Excelente, gracias. Pares. Por tanto, las habitaciones que van a estar disponibles van a ser las impares. ¿Cuántas? Infinitas. Entonces, con esta movida que hizo el caballero de recepcionista, logró, miren, eso es lo que es un poco extraño. El hotel estaba lleno, llegaron infinitas personas. En un hotel que estaba lleno, con infinitos huéspedes, cupo otro infinito número de huéspedes. Es un poco extraño, ¿no? Entonces, ese tipo de absurdos es lo que nuevamente Al-Ghazali dice, mira, si el infinito real existiese, nosotros podríamos encontrarnos en la vida cotidiana con situaciones como el Hotel Hilbert, en que llegan infinitos huéspedes y un infinito cabe dentro de un infinito.
Entonces, de alguna forma, lo que podríamos decir es que el Hotel Hilbert podríamos resumirlo en la siguiente frase: no hay vacantes, pero abajo una letra chica, un condicional que diría: venga y entre, aquí todos los huéspedes son bienvenidos. Porque para cualquier tipo de arreglo, aunque lleguen, imagínense que después lleguen infinitos números de buses con infinitos pasajeros, o sea, infinito elevado a infinito, una cosa así. A pesar de eso, uno podría hacer un arreglo, y así sucesivamente. Estaríamos mucho rato conversando respecto a eso. Entonces, lo que Hilbert nos comenta es que el infinito real o el infinito actual no puede existir, porque llegaría a situaciones un poco extrañas, como es el Hotel Hilbert. Pero si escarbamos aún más, la situación se pone aún peor si algunos de los huéspedes comienzan a dejar el hotel. Entonces imaginemos ahora la situación contraria, que los huéspedes de las habitaciones impares no les gustó la bebida que estaba puesto en su refri, o esa cosita que tienen los hoteles. Entonces, imaginémonos entonces que todos los huéspedes de las habitaciones impares empiezan a dejar el hotel. De esa forma, ¿qué va a pasar? Un número infinito de personas se fue del hotel, ¿cierto? Se fueron todos los de las habitaciones impares. Pero al gerente del hotel, que es una persona, por supuesto, que quiere sacarle el mayor rendimiento económico a su negocio, no le parece que el hotel esté con la mitad de los cuartos vacíos. ¿A quién le es rentable tener un hotel con la mitad de los cuartos vacíos si las impares están desocupadas? Pero para él hay una solución. La solución que basta es que hagan el ejercicio contrario al que hicieron la otra vez, de tal forma de que el de la habitación 3 se pase a la 2, de la 4 a la 3, el de la 5 a la 4. Entonces, nuevamente, un hotel que se supone que tenía infinitos los cuartos disponibles, volvió a estar lleno. ¿Se entiende, cierto? Espero. Un hotel que estaba lleno de personas, se fueron infinitos huéspedes, y es cosa de hacer un movimiento un poco extraño y vuelve a estar lleno, sin que lleguen nuevas personas. Ese tipo de cosas nos lleva a pensar de que la existencia de un infinito actual es un absurdo. El Hotel Hilbert solamente es uno de los ejemplos que existen para llevar estos absurdos. Ustedes pueden, si se ponen a revisar, van a encontrar en la web o en otras partes muchos otros ejemplos. De tal forma de que podemos concluir lo siguiente respecto a esta parte. La existencia de los infinitos reales llevaría a situaciones absurdas. Check, lo acabamos de demostrar o mencionar. Luego, los infinitos solo existen en un ámbito potencial, no en un ámbito real. ¿Cierto? Por tanto, el número de eventos pasados, desde hoy hacia el pasado, debe ser finito, no puede ser infinito. Por tanto, el universo comenzó a existir. Una rama de respecto a la defensa la segunda premisa es la siguiente. Y aquí, para los que no les gusta tanto la matemática, van a aún encontrar algunos conceptos un poco extraños. Lo que dice esta segunda defensa es que no se puede pasar por un número infinito de elementos, uno de cada vez. O de otra forma dicho, no se puede atravesar el infinito. Lo que Al-Ghazali argumenta es que la cadena de eventos pasados se formó por la suma de un evento enseguida de otro. Es como que si nosotros tuviéramos unos dominó alineados uno después del otro, en el cual la última ficha es el presente, y en el cual los eventos que han ocurrido son eventos sucesivos, aditivos, en el cual una ficha empieza a caer después de la otra hasta llegar a la ficha actual. Lo que nos dice Al-Ghazali es que nosotros no podemos pasar por un número infinito de dominos, de fichas de dominó, uno de cada vez, hasta llegar al presente. No se puede atravesar el infinito. No puedo tener infinitos fichas de dominó de tal forma de que si la primera ficha tuviera infinitas fichas, la última ficha nunca caería. En particular, ¿cómo nosotros podemos comprobar lo que dice Al-Ghazali? Es fácil de observar. Si contáramos desde el 0 hacia el infinito, sin importar el número al que lleguemos, siempre va a restar un número infinito de números que contar. ¿A qué voy con eso? Supongamos que usted se pone a contar hoy
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se cansó hoy día. Entonces va a llegar solamente hasta el 10. Al siguiente día le quedan aún infinitos números que poder contar, ¿cierto? Y así sucesivamente. Siempre, si contamos desde el 0 hacia el infinito, van a existir infinitos números que para poder contar. Entonces la realidad de contar hasta el infinito es un poco difícil. ¿Cómo sería ahora que, volviendo a la defensa que hace el Ghazali, en vez de contar hacia el infinito, contar desde el infinito hacia ahora? Sería hacer como una cuenta regresiva de los números negativos. ¿De qué forma? Sería menos 1541, menos 1540, menos 1539, pero pucha, hice trampa. Empecé en el menos 1540, no empecé en el menos infinito. Aún me queda que tengo que ir más atrás, tengo que ir infinitas veces más atrás. Bueno, entonces ahora pensemos en el menos 1.145.360. Pucha, aún te quedan infinitos números más atrás hasta llegar hacia el infinito. Por tanto, para llegar al 0, si yo empiezo en cualquier punto, siempre me van a faltar infinitos números que atravesar, que llegar para poder llegar al 0. De esa forma, antes de poder cortar cualquier número, se debe pasar por una infinidad de números. Luego, si un número infinito debiese caer primero, si el número infinito que nunca lo logro alcanzar, el menos infinito nunca lo logro alcanzar, el último dominó, que sería el 0 en nuestra época actual, jamás caería. Nunca podríamos llegar a nuestra época, nunca podríamos contar desde el menos infinito hasta el 0. Nos llevaría una vida entera. Y ni siquiera eso, nos llevaría, no podríamos. Por tanto, a partir de eso, de esa imposibilidad de contar, de atravesar el infinito hasta llegar al 0, la cadena de eventos pasados debe ser finita. Eso nos lleva a la conclusión de nuestra segunda defensa, es que ninguna secuencia formada a partir de la sucesión de un elemento después de otro puede ser un infinito actual. Como la secuencia de eventos pasados se forma por la sucesión de un elemento después de otro, no puede ser infinita en términos actuales, en términos reales. ¿Por qué? Porque no podemos atravesar el infinito. Luego, la secuencia de eventos pasados debe haber tenido un comienzo, un origen. Por tanto, el universo comenzó a existir. Hasta aquí entonces vamos a dejar la parte de la defensa matemática. Vamos a continuar ahora con el cierre. Aquí viene respecto al cierre. Hemos mostrado evidencia respecto a la primera premisa. Mostramos dos áreas de defensa respecto a la segunda premisa. Una defensa matemática, si pudiéramos llamarla así, y una defensa de la cosmología, más cientificista. Y ahora vamos a llegar, por tanto, a qué implica eso. ¿Qué implica la conclusión? Que el universo tiene una causa. En conclusión, vamos a hacer la conclusión entonces. Ustedes han visto que hemos presentado varios argumentos o familias de argumentos para defender la premisa segunda, que es que el universo comenzó a existir. Básicamente, podemos resumirlo en tres puntos. El primero, la teoría del Big Bang, que establece que el universo tuvo un comienzo absoluto, que la materia, el espacio, el tiempo, la energía tuvieron un comienzo absoluto hace alrededor de 13.700 millones de años en una singularidad, un punto de partida absoluto, que está predicho por las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein y que ha sido comprobado sucesivamente a lo largo del tiempo hasta nuestros días por los diferentes descubrimientos que la ciencia ha hecho y que han corroborado la teoría de Einstein y el comienzo absoluto del universo. Los cosmólogos han intentado un montón, una gran cantidad de universos alternativos para eliminar la singularidad del punto de comienzo de partida absoluto en la historia del universo, pero no se ha podido. Las mentes más brillantes del siglo XX lo han intentado y simplemente no lo han conseguido, y esa teoría permanece vigente y absolutamente actual, cada vez más corroborada, cada vez con mayor sustento. Claro que todas las conclusiones de la ciencia son necesariamente, no son definitivas, son siempre
siempre son posibles de ser cambiadas por algún descubrimiento futuro, son provisorias, pero de todas maneras esta es una de las teorías que tiene mayor apoyo entre las teorías científicas actuales, mayor respaldo, mayor corroboración de la evidencia. En segundo lugar, tenemos la segunda ley de la termodinámica, o las leyes de la termodinámica, particularmente la segunda ley, que establece que el universo está gastando su energía. La energía en todos los procesos termodinámicos se desgasta, se degrada, y por lo tanto se vuelve inutilizable, y eso significa que a medida que el universo envejece, históricamente, va gastando su energía hasta que llegará un día en que habrá gastado absolutamente toda la energía de la que dispone. Incluso los científicos han hecho cálculos para estimar en cuánto tiempo, algo así como en 1 por 10 elevado a 100 años, ya no son millones, son no sé qué de millones de años, el universo efectivamente habrá gastado toda su energía. Pero si el universo fuese eterno, si realmente el universo fuese eterno, no tuviera un comienzo, entonces ya debiera haber gastado toda la energía de la que disponía. Y por lo tanto deberíamos estar en un universo muerto, térmicamente, sin vida, sin planetas, sin estrellas, ni siquiera con átomos, porque los átomos también requieren energía para mantenerse cohesionados. Las bombas atómicas nucleares liberan la energía del átomo, es una cantidad gigantesca de energía la que se requiere para cohesionar las partículas fundamentales del átomo. Pero esa energía también se habría gastado y ya no quedaría. Y por lo tanto, el universo estaría muerto y sería un tenue gas de partículas fundamentales esparcidas a millones de kilómetros de distancia, la una de la otra. Entonces, dado que eso no es así, el universo no puede ser eterno. Tiene que haber tenido un comienzo en que toda la energía que se ha ido gastando estaba, por decir así, disponible y que luego ha venido gastando a lo largo del tiempo. Entonces, ese es el proceso de entropía, es decir, que todo sistema cerrado tiende a la máxima desorganización debido a la segunda ley de la termodinámica. Esta es la segunda línea de comprobación. Han habido varios intentos, al igual que con el intento de la teoría del Big Bang, de postular escenarios alternativos para evitar las conclusiones o las implicaciones de la segunda ley de la termodinámica o del principio de entropía, modelos alternativos de universo que intentan evitar que el universo tenga un comienzo debido a la segunda ley de la termodinámica o el principio de entropía. Pero al igual que con los modelos alternativos de universo respecto a la teoría del Big Bang, todos han fracasado, ninguno ha logrado eliminar el problema de que el universo tenga un comienzo. Entonces, llegamos a la conclusión. Y la conclusión es que, bueno, y el tercer grupo de argumentos, disculpe que lo acaba de presentar Byron, es que básicamente desde el punto de vista filosófico, matemático, el universo tampoco puede ser eterno. Los argumentos matemáticos son más abstractos, porque los números son abstractos, y entonces son más difíciles para las personas comunes como asimilar, pero no por eso dejan de ser valiosos. Y cualquier persona que tenga la capacidad de pensar, razonar matemáticamente o raciocinar matemáticamente, debería darse cuenta que los argumentos matemáticos son tan buenos o mejores inclusive que los argumentos aportados por la ciencia, por la cosmología. Son básicamente dos: la imposibilidad de que exista un número real de elementos o eventos infinitos. El universo puede ser concebido también como una serie de eventos, una serie sucesiva de eventos. Si el universo fuese eterno, entonces el universo consistiría en una serie sucesiva de eventos eternos, o sea, una serie eterna de eventos que se suceden el uno al otro. Pero, como hemos dicho, aunque existen los infinitos potenciales, los números que son abstractos, no son entidades reales o concretas, puede uno concebir que en términos de números existen infinitos. Pero cuando trasladamos esos infinitos al mundo real, nos encontramos con una serie de contradicciones, de absurdos, de paradojas, que en realidad hacen imposible que exista un número real de eventos, en el mundo real de eventos, un número infinito de eventos reales. Y ahí tenemos las paradojas del Hotel Hilbert. Es decir, el Hotel Hilbert nos prueba que tendríamos paradojas inexplicables. Por ejemplo, que si la mitad de las piezas de un hotel que tiene infinitas piezas se desocupa, entonces diríamos que salió un número infinito de personas. Pero todavía queda un número infinito de personas. Es una contradicción. O sea, salió un número infinito de personas, pero todavía hay tantas personas como las que salieron en el hotel. O sea, no puede ser, ¿verdad? O bien, la mitad de las piezas están vacías, las llenamos con personas, pero no quiere decir que ahora hay más personas, sino que hay igualmente infinitas personas. Entonces se produce una serie de paradojas, de contradicciones, que hacen inviable el que existan infinitos eventos reales.
Y el segundo, la imposibilidad de atravesar el infinito, que suena bien poético, imposibilidad de atravesar el infinito. Está bonito. La imposibilidad de atravesar el infinito, es decir, no podemos traspasar una serie infinita de eventos y llegar a un evento actual, porque siempre será posible adicionar un evento más, porque son infinitos. Y cuando vamos a llegar al cero, otra vez podemos meter otro, y nunca llegaríamos. Y eso es un argumento matemático. Ahora, para quienes son matemáticos y piensan matemáticamente, se dan cuenta que son argumentos son formidables y que de hecho los cosmólogos actuales están volviendo a reconsiderar, dado que como justamente conversábamos con Cristian hace un rato, la física cuando llega al punto de la singularidad, al comienzo del universo, se topa ya, sale de los límites de la física y entramos en el terreno de la metafísica, es decir, de la filosofía, lo que está más allá de la física. Y por lo tanto se requiere la filosofía y otras ramas del pensamiento para explicar lo que la ciencia simplemente no puede explicar más. Paul Davies dice que la singularidad representa un límite epistemológico. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia como herramienta de obtención de conocimiento se topa con un límite más allá del cual no puede continuar. Y para eso se requieren otras disciplinas de investigación, de conocimiento, como la filosofía e incluso la teología. Entonces, en conclusión, si el universo tuvo un comienzo, debe tener necesariamente una causa, ¿verdad? Porque todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esa es la premisa número 1, ya defendimos esa premisa. Entonces, necesariamente tiene una causa. Ahora, ¿cómo debiera ser la causa primera del universo? ¿Qué tipo de causa podría ser? Por ejemplo, alguien podría decir, no, bueno, puede ser otro universo, pero ya hemos dicho que uno no puede retrotraer hacia el infinito los otros universos hasta llegar a una causa primera, un punto de partida, una singularidad inicial, que no es ese otro universo ni ningún universo que se pueda conseguir. Otra cosa, que no es universo, porque toda la materia y el tiempo tienen su origen en ese punto de partida. Entonces, esa causa tiene que ser algo que no es el universo. O sea, que no está constituido ni de materia, ni de energía, ni de tiempo, ni de espacio. No es el universo. Algo diferente, es decir, trascendente. Trascendente significa que está más allá del universo. Es decir, tiene que existir más allá del tiempo y del espacio. En otras palabras, no ser ni espacial, porque esa es una propiedad del universo, ni ser temporal, porque ese es otro atributo del universo. Esta causa no es ni temporal, es atemporal, lo que vendría a ser sinónimo de eterno, ¿verdad? Y también no espacial, es decir, no ocupa ningún lugar en el espacio. Pues ella creó el tiempo y el espacio, o causó la existencia del tiempo y del espacio, pero ella en sí misma no puede ser ni temporal ni espacial. Segundo, tiene que ser inmaterial. ¿Por qué? Porque la materia comenzó a existir junto con el universo, la materia y la energía comenzaron a existir junto con el universo, y lo que causó el universo no puede ser material, porque, repito, la materia comienza a existir en ese punto determinado. Inmaterial. Ya sabemos dos cosas o tres cosas acerca de la causa primera. ¿Cuál? Que es trascendente, o sea, que está más allá del tiempo y del espacio, que es inmaterial, que es atemporal, varias cosas, digamos. Inimaginablemente poderosa. ¿Ustedes recuerdan cuando dijimos cómo Roger Penrose calculó la cantidad de orden, de energía que se requiere para que el universo se echara a andar? Es increíble, es un número increíble. Bueno, quien causó el universo tiene que ser a lo menos tan poderoso como el universo que causó. ¿Por qué? Por un principio de causalidad. El efecto no puede ser superior a la causa, es decir, el efecto no puede contener algo que no esté primeramente contenido en aquello que causó o que produjo el efecto. Por lo tanto, la causa anterior tiene que ser inimaginablemente poderosa, puesto que creó toda la materia y la energía que contiene el universo. Sigamos. Y todo esto lo estamos infiriendo solamente a partir de lo que sabemos del universo, de que el universo comenzó a existir, nada más. Estas son inferencias lógicas, nada más. Y luego tiene que ser personal, y aquí presta atención porque vamos a volver al tema de los infinitos. Tiene que ser personal. ¿Por qué? Usted recuerda que que Byron nos mencionaba que los filósofos medievales, siguiendo a Aristóteles, particularmente los filósofos islámicos, Avicena, Averroes, siguiendo a Aristóteles, pensaban que el universo era eterno. ¿Por qué razón?
porque pensaban que el universo era el efecto necesario de la existencia de la causa, que es Dios. Déjeme explicar esto. Existen dos tipos de causas, o agentes causales en la experiencia conocida, que nosotros conocemos. Los agentes físicos o no personales y los agentes personales. Entonces, por ejemplo, cuando un agente es impersonal, es decir, es un evento físico o un estado físico de la materia o cualquier cosa parecida, necesariamente si está presente la causa, está presente el efecto. Necesariamente. Si la causa está presente, tiene que estar presente el efecto. Entonces, si la causa del universo es impersonal, necesariamente el efecto también debiera ser, es impersonal y eterna, necesariamente el efecto tiene que ser eterno. Por eso Aristóteles pensaba que si Dios era la causa del universo, entonces el universo tenía que ser causado eternamente por Dios. Si está presente la causa, tiene que estar presente el efecto. ¿Cuál sería la única opción de que el universo no fuera eterno? O sea, la pregunta que viene es la siguiente: ¿por qué? Como preguntó San Agustín una vez, ¿por qué el universo comenzó a existir y no es eterno? ¿Por qué Dios creó el universo en un momento y no es un efecto eterno de la acción de Dios? Porque, a diferencia de las causas impersonales, voy a poner otro ejemplo para ilustrarlo mejor, porque este es un tema que necesitamos entenderlo bien. Para los hindúes, el universo es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque piensan que el universo es una emanación de la causa primera e impersonal que es Brahman. Para los hindúes, la causa primera, el todo, lo que originó todo lo que existe no es personal, sino impersonal. Y de ahí razonan, lógicamente, que el universo es una emanación eterna del uno, del principio, de la causa primera. El universo es eterno. Pero los creyentes, los judíos y los cristianos decimos que el universo comenzó a existir. O sea, la única posibilidad de que el universo comience a existir es que su causa sea personal. Es decir, nosotros conocemos la agencia personal. Es decir, las únicas causas, los únicos efectos que conocemos, que no son, dada la causa o el efecto, son las causas personales. Es decir, nosotros. Nosotros podemos iniciar cadenas de eventos o no iniciarlas. Por ejemplo, yo puedo decidir tomarme un vaso con bebida o puedo decidir no hacerlo. En un caso, el efecto será que el vaso estará lleno con la bebida y en el otro estará vacío. Pero no hay una relación necesaria entre un evento y otro. No hay una conexión causal necesaria. Depende de lo que yo decida. Soy un agente personal. En cambio, cuando se trata de un evento físico, dada la causa, dado el efecto. Siempre. Por lo tanto, si el universo no es eterno, sino que comenzó a existir, la causa no puede ser impersonal. Tiene que ser personal. Las únicas causas, los únicos agentes causales que conocemos que pueden hacer o no hacer algo, dejar de hacer o no hacerlo en un tiempo determinado o en otro tiempo, son los agentes personales. Y por lo tanto la causa tiene que ser personal. Porque la única manera entonces de explicar cómo una causa intemporal produjo un efecto temporal en un comienzo, con un comienzo, es la única manera, como es el universo. Entonces mira lo que ya sabemos. Sabemos que es inimaginablemente poderosa esa causa. Sabemos que es atemporal. Sabemos que es inmaterial. Sabemos que es no espacial. Sabemos harto, ¿verdad? No sabemos todo, pero sabemos bastantes cosas. Y sabemos que es personal. Pero déjeme decir algo interesante. De todas las religiones que existen, las únicas religiones que plantean a Dios como un ser personal, espiritual, es decir, no material y personal, son el judaísmo, el cristianismo y el islam. En todas las otras religiones no existe un Dios personal, trascendente y creador. De manera que eso nos lleva y finalmente, interesante también, no causada. ¿Por qué razón no causada? Por lo que hablamos de los infinitos, porque es imposible que exista una serie de eventos infinitos. Si la causa primera fue causada a su vez, eso nos podría llevar a una regresión infinita de causas, ¿verdad? Porque ¿quién causó? Por eso a veces cuando hay un argumento que da Richard Dawkins, que es bastante poco sostenible precisamente en este sentido, cuando dice, bueno, ¿y quién causó a Dios? O sea, como que con eso está, si la causa del universo es Dios, entonces mi pregunta, dice él, es ¿quién causó a Dios? Como si con eso ya hubiese presentado la suprema refutación. Pero no es así.
Porque incluso en el pensamiento escéptico, ateo, se requiere una causa primera. En el caso de ellos, el universo, la materia misma. Aquí lo que estamos diciendo es que, dado que el universo no pudo causarse a sí mismo y comenzó a existir, la causa tiene que estar fuera del universo. Pero preguntar por la causa de la causa, y la causa de la causa, y la causa de la causa nos llevaría a una regresión infinita. Y ya recuerdan, es imposible atravesar el infinito. Así que tiene que haber una causa primera, un punto de partida, porque si no, nunca llegaríamos al evento actual. De manera que tiene que ser no causada, es decir, eterna. Y, respuesta, solo Dios parece llenar estos requisitos. Es decir, solo Dios posee estos atributos: ser increíblemente poderoso, ser atemporal, ser inmaterial, ¿verdad? No tener causa, es decir, ser eterno. Yo no sé si ustedes tienen piensan en otro ser o entidad que pueda llenar o pueda satisfacer estos requisitos, pero parece que no hay. Solo Dios responde a estos requisitos. Entonces este es el primer argumento a favor de la existencia de Dios. Claro que esto no prueba que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, porque aquí caben tres dioses, o sea, tres versiones de Dios. El Dios de la Biblia, el judío cristiano, que es básicamente el mismo, y el Dios de los musulmanes, Alá. Pero tenemos un punto de partida. Recuerde que la familia de argumentos a favor de la existencia de Dios no es solo un argumento, es una familia de argumentos. Y necesitamos todos esos argumentos para tener una visión completa de quién es Dios. Pero por lo menos tenemos este primero. Después vamos a ver algunos más. Muy bien. Terminamos aquí esta primera exposición. Vamos a dejar un tiempo de unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Ya. Si alguien tiene una pregunta, si tiene la voz fuerte, se puede levantar y decirla en voz alta o venir adelante y hacerla acá con el micrófono. Tenemos solo un micrófono. Sí. Más que una pregunta, me gustaría que comentara sobre una idea que tuve mientras lo escuchaba. Que al principio de la charla mencionó que la ciencia es aliada del cristianismo. Y al escuchar eso me puse a pensar que, de lo que tengo entendido yo, la ciencia en realidad no es aliada de nadie. La ciencia nos muestra cuáles son los hechos y somos nosotros los seres humanos los que interpretamos esos hechos lamentablemente a través de nuestra cosmovisión. Porque el mundo ateo o agnóstico también por lo general tiende a decir que la ciencia está del lado de ellos. Y ellos también, por decirlo así, secuestran a la ciencia para supuestamente argumentar de que Dios no existe. Y por el otro lado, el cristianismo también dice que la ciencia está del lado de ellos y hacen lo mismo. Entonces, dependiendo de la cosmovisión que tengamos, nosotros estamos interpretando los hechos. Entonces, me gustaría que comentara sobre esa idea. Bueno, yo no diría que uno interpreta hechos, o sea, de hecho, es cierto que las cosmovisiones ayudan a interpretar los hechos, pero cuando entramos en el terreno apologético, lo que buscamos es una especie de mínimo común, es decir, hechos que sean válidos para unos y para otros. Ahora, no creo yo que sea, si aceptáramos ese argumento, estaríamos en un territorio de imposibilidad de conversar y discutir, porque cada uno podría interpretar los hechos como le parece. No me parece a mí que sea una cuestión de interpretación. La ciencia tiene teorías que establecen ciertos puntos, y una cosmovisión se mantiene o no se mantiene por su capacidad de explicar o de adecuarse, o de ser capaz de explicar o no explicar ciertas teorías que la ciencia establece. A mí me parece que el ateísmo en este momento no es capaz de dar cuenta ni remotamente de estos descubrimientos y de estas teorías científicas. Ese es el gran problema del ateísmo, y para eso ellos tienen que responder. Lo que hemos mostrado hasta ahora es que no parece haber ninguna manera en que el ateísmo contemporáneo sea capaz de dar explicación a ciertos descubrimientos de la ciencia. En ese sentido dije que la ciencia en la actualidad está más aliada, o parece reafirmar mucho mejor una cosmovisión cristiana que una cosmovisión no cristiana. Ahora, eso para empezar. Hay otras cuestiones más profundas que tienen que ver con el origen mismo de la ciencia, o lo que Nancy Pearce llama el alma de la ciencia. La ciencia, estrictamente hablando, no puede ser concebida ni pudo haber nacido sino en un contexto filosófico, cultural cristiano. La ciencia en ese sentido es hija del cristianismo. Entonces, porque se requiere una cierta visión del mundo que
ampare la idea, por ejemplo, de que existen leyes que gobiernan el mundo. Y la única cosmovisión que dio pie al surgimiento de la ciencia en la historia del mundo es la cosmovisión cristiana. Y por eso la mayoría de los padres fundadores de la ciencia eran cristianos, si no todos, casi todos. Entonces, la ciencia nos describe la naturaleza, describe el mundo, trata de comprender cómo funciona el mundo. Y si el mundo es creación de Dios, entonces no debiera haber contradicción final entre lo que la ciencia descubre en el mundo de la naturaleza creada por Dios y lo que Dios revela acerca de sí mismo en su palabra. Por eso, Roger Bacon, Francis Bacon, Galileo mismo, que son los padres fundadores de la ciencia, decían que en el mundo existen Dios tiene dos revelaciones de sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo en el mundo natural, lo que llaman revelación general, en el libro de la naturaleza. Es una revelación primera de Dios, que está confirmada por el apóstol Pablo en Romanos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, lo que estamos viendo aquí, justamente, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, existe una revelación general de Dios en la creación. En el libro de la naturaleza, como lo llama Francis Bacon y lo llama también Galileo. Existe una revelación especial de Dios que está contenida en la Biblia. Lo que Dios reveló de sí mismo, especialmente a los hombres, directamente a través de la Escritura. Ahora, si estos dos libros tienen su origen en Dios, dice, y Dios es la fuente de los dos, no puede haber contradicción entre esos dos libros, argumenta tanto Bacon como Galileo. Pero ¿por qué a veces parecen haber contradicciones? Por dos razones, dice Galileo. O bien hemos interpretado mal el libro de la naturaleza, o bien hemos interpretado mal el libro de la revelación especial. O sea, hemos interpretado mal la Biblia. Y ahí surgen las contradicciones. Pero si la mente que creó la naturaleza y la mente que inspiró la Escritura es la misma, no puede haber realmente contradicción entre ambas. Tenemos que trabajar más. Hasta que llegó Einstein, por ejemplo, los científicos creían que el universo era eterno. Y los cristianos se aferraban a la idea de que el universo no era eterno, sino que había sido creado por Dios. Los científicos tenían un montón de evidencias hasta ese momento que aparentemente señalaban hacia un universo eterno, aunque no eran evidencias, eran más bien argumentaciones filosóficas. No era realmente ciencia pura, sino que era más bien filosofía. Pero luego comenzaron a aparecer evidencias que hicieron imposible la existencia de un universo eterno. Y eso, por supuesto, está mucho más... la ciencia misma, voy a ponerlo de otra manera, la ciencia misma no trata acerca de la existencia de Dios, no es un tema que tenga que ver con ninguna teoría científica, no puede porque no puede investigar a Dios con sus metodologías y sus herramientas, no tiene cómo. Pero lo que puede hacer es encontrar, como dice alguien, las huellas digitales del Creador, puede encontrar las marcas que dejó el Creador en su creación, puede dar cuenta de algunas pistas que nos llevan, a partir de lo creado, hacia la existencia de quien creó todas las cosas. Pero por supuesto la existencia de Dios no puede ser establecida por la ciencia. Es algo que se infiere, o que se puede, inferir, a partir de las cosas que la ciencia ha ido descubriendo. Y una de ellas es que el universo comenzó a existir. La mejor explicación, que no es una explicación científica, la mejor explicación posible para que el universo haya comenzado a existir es la existencia de Dios. Y uno puede desafiar a los ateos o a los escépticos a que digan qué otra explicación tan plausible como aquella tienen para el origen del universo. ¿Saben cuál es? La nada. Así que la alternativa es entre Dios y la nada. Usted elija. ¿Qué es más razonable? ¿Qué es más plausible? ¿Un Dios todopoderoso que creó todo lo que existe? ¿O la nada, impotente, incapaz, que no es nada, creó el universo? Esas son las opciones. Cada uno, por supuesto, tiene que elegir. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, un hermano que se fue me dejó esta pregunta. Si el universo es un sistema cerrado, además sabemos que en el punto cero estaba la energía, la materia, tiempo y espacio. ¿Existe algo infinito en el universo actual? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero... sí. Como no está el hermano, no nos puede explicar. Cuando se dice que en ese punto de partida del universo la materia, la energía, o sea, la curvatura del espacio era infinita, lo que se quiere decir es que se dispara hacia valores que no son físicamente describibles o explicables. Ahora, quiere decir que toda la materia estaba comprimida en un punto único. Ahora, cuando me pregunta acá, el tiempo y el espacio no estaban comprimidos, el tiempo y el espacio comenzaron allí, el espacio estaba comprimido en un punto cero, pero empezó a expandirse y en ese momento
comienza a correr el tiempo, por supuesto, juntamente con la expansión del espacio. O es la expansión del espacio la que acontece junto con el avance del tiempo. Ahora, ¿existe algo infinito en el universo actual? No, el universo es potencialmente infinito, como explicaba Byron hace un rato. Es decir, el universo tiene la capacidad de expandirse infinitamente en el tiempo. Eso sí, no es infinito en tamaño, no lo puede ser, pero es potencialmente infinito. Es decir, tiene la capacidad de expandirse hasta el infinito. Pero que exista un infinito actual, no lo hay. Cuando los científicos, repito, dicen que la curvatura del espacio era infinita, lo que quiere decir es que no se puede calcular, no se puede medir en términos físicos, no se puede explicar en términos físicos, nada más que eso. Tengo una confusión acerca del concepto de eternidad, que el caballero que estaba le molestaba la idea de eternidad, y nosotros igual hablamos de Dios como un ser eterno. Entonces, mi manera de entenderlo es que el infinito real, que no existe, tiene un comienzo pero no tiene un fin, y en cambio la eternidad no tiene ni comienzo ni fin, por lo tanto es como un infinito en ambos sentidos, forma negativa y positiva. En ese sentido, el mismo argumento que ocupó Byron se podría aplicar para Dios, en el sentido de que Dios no podría llegar a estar en este momento, porque en el fondo debería haber pasado con sucesos infinitos, reales, negativos, que sería como el concepto de eternidad. Y si no es así porque Dios existe como fuera del tiempo, entonces la idea de eternidad asociada a Dios es una idea que no podemos entender o que es absurda porque sería como sin tiempo. Entonces existió un periodo que no podemos explicarlo porque en el fondo teníamos que aplicar el tiempo, pero no le aplica el tiempo. ¿Sería como un absurdo o es como no se puede entender la idea de eternidad divina? Esa me la estudié. Lo que pasa es que es común que nazca esa pregunta cuando estudiamos respecto al infinito. Hay distintas visiones respecto de cómo entendemos a Dios, el tiempo y la eternidad. De hecho, la misma escritura lanza alguna pista al respecto. Lo que por lo menos yo tengo entendido, y quizás si me equivoco me corrigen, es que Dios, ¿cuándo comienza el tiempo? El tiempo, como si tuviéramos un cronómetro, empieza a correr cuando en el punto de la singularidad, es cuando el tiempo empieza a correr. Sin embargo, hablamos de que Dios es atemporal, es trascendente el tiempo. Luego, bajo ese punto de vista, y también lo que sugiere la escritura en Judas, creo que hablamos de que Dios, antes de la singularidad, es un ser atemporal, es un ser que no está en el tiempo. Sin embargo, cuando Él decide crear, cuando Él comienza a crear, Él se introduce en el tiempo. Y bajo ese concepto tiene un inicio en ese punto, pero antes de eso es eterno. Antes de eso no tiene lugar en el tiempo, en el programa, en el espacio, tiempo-espacio, pero sí a partir del origen de la singularidad entra en el tiempo y a partir de eso es siempre eterno, que no tiene fin. Pero antes de la singularidad, Él estaba presente, pero de forma atemporal. Y eso también es lo que hace grandioso su existencia. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar de que Él escogió entrar en el tiempo. Y fue por algo. Él escoge entrar en el tiempo. La implicación de eso es algo súper fuerte para nosotros como cristianos. Porque Él, antes de la singularidad, Él era un ser que no estaba en el tiempo. Y no tenía ninguna necesidad de entrar en el tiempo. Sin embargo, Él, por un plan, por una acción, por algo que necesariamente Él escoge, por una decisión personal, Él escoge entrar en el tiempo. Y eso es algo grandioso para nosotros como cristianos. Bien, entonces básicamente lo que respondemos es que Dios, antes de crear el tiempo, es atemporal, porque el tiempo comenzó a existir con la creación del universo. Entonces, necesariamente se sigue que antes de que el mundo fuese creado no existía el tiempo. Si no existía el tiempo, entonces no existía el tiempo en Dios tampoco. Ahora, el tiempo no es más que la sucesión de los eventos, por eso el tiempo está ligado a la existencia del mundo físico. El mundo físico existe como una sucesión de eventos. Al existir una sucesión de eventos existe el tiempo. En Dios no hay sucesión de eventos, porque si en Dios hubiese sucesión de tiempo, Dios ya no sería inmutable. Y uno de los requisitos de su divinidad es que Dios sea inmutable. Por lo tanto, dado que Dios es inmutable, no hay en Dios sucesión de eventos, no hay tiempo.
Dios es atemporal. Ahora, no es una idea tan difícil de entender. De hecho, cuando mencionamos que Stephen Hawking trataba de escaparse del origen absoluto del tiempo y del espacio, ¿qué hacía? Eliminaba la variable tiempo y la convertía en una variable espacial para convertir la singularidad en una especie de caja sin tiempo, de cajita de punto de partida sin tiempo. Y hacía un punto de partida atemporal. Entonces, incluso los escépticos entienden que si no hay tiempo, hay atemporalidad. Al haber atemporalidad, hay eternidad. Entonces, Dios es atemporal antes de crear el universo, y al crear el universo, Él entra en el tiempo que creó para relacionarse con nosotros, y entonces es percibido como su eternidad, ya no es percibida como atemporalidad, sino como duración infinita, o sea, duración infinita en el tiempo. Esa es la diferencia. Vamos a esperar a otro y después, si no hay otro, para dar la oportunidad a todos. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Quisiera entender mejor algo. Hablamos de que buscar la causa es algo retórico y que por ende traería un montón de elementos infinitos que ya vimos que se volverían un absurdo. Sí. Entonces, cuando llegamos al inicio de esta gran energía, podrían algunos quedarse solamente en esa energía y decir que ese fue el todo. Sin embargo, buscamos la causa de esa energía y llegamos a Dios. Me gustaría saber cómo unimos la escritura a este suceso del Big Bang. Bueno, dado que el universo comenzó a existir, recuerden el argumento, necesariamente tiene que tener una causa, ¿verdad? Que no es ella misma, porque comenzó a existir, o sea, no es eterno. Y la causa no tiene que ser el universo. Ese es el punto, y esa causa es Dios. Ahora, ¿cómo se une eso con el Génesis, dice usted, con la Escritura? Bueno, lo que dije al principio, la Escritura comienza con la siguiente afirmación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese crear allí es crear de la nada. Bará, el verbo hebreo que se usa para crear es bará, que significa crear de la nada, de lo que no existe, a partir de lo que no existe, de la nada. Y hay un comienzo absoluto, una creación absoluta de todo el espacio y el tiempo, de toda la materia y la energía, que está comprendida en la expresión en el principio. Porque ahí en el principio significa el principio absoluto del tiempo. O sea, en otras palabras, la Biblia comienza afirmando que el tiempo comenzó a existir. ¿Cuándo? Cuando Dios creó todo lo que existe. Así que la Biblia afirma el comienzo absoluto del espacio, del tiempo y de toda la materia y la energía que contiene el universo. Y eso coincide básicamente con la teoría del Big Bang. Ahora, no quiere decir que la ciencia y la Biblia tengamos que compatibilizarlas a la fuerza, simplemente hay una coincidencia asombrosa, más que asombrosa, entre lo que la ciencia ha descubierto y lo que la Escritura dice acerca del origen del universo. Muy bien. ¿Sí? Hay un concepto de entropía que me causa cierto choque. Bueno, el concepto de entropía sí me causa cierto choque. Como cristianos creemos que la creación es por un propósito. Sí. Incluso la parte más pequeña de nuestro cuerpo tiene un propósito de por qué fue creado. Entonces, al hablar de entropía, siento que la entropía en sí es como la ignorancia de lo que el hombre desconoce. Porque lo que los científicos no podían explicar acerca de este término de termodinámica, lo metieron dentro de la entropía y dijeron, bueno, creemos que podría ser así. Entonces, respecto a eso, si eliminamos la entropía del juego de la termodinámica y decimos que en lugar de que nuestro tanque lleno se va transformando en desorden, por decirlo así, sino que se va transformando en otra cosa que desconocemos, ¿cómo se aplicaría ahí? ¿Cómo me agarra la pregunta? Sí, lo que pasa es que la forma en que funciona la segunda ley de la termodinámica es súper conocida por la ciencia, en realidad no tiene ningún misterio. Ocurre que cuando en todo trabajo físico, o en todo evento donde implica trabajo físico, el trabajo, desde el punto de vista de la física, se requiere energía, algún tipo de energía, cinética, ¿no es cierto?, potencial, alguna energía que sea capaz de producir el trabajo. Cuando se produce el trabajo, esa energía se degrada. O sea, cuando utilizamos alguna forma de energía, cualquiera que sea, esa energía se degrada. La energía se degrada y eso significa que pierde la capacidad de ser utilizada de nuevo. Una parte de la energía se degrada y se pierde como calor. Por eso en todo trabajo físico se genera calor. De cualquier trabajo, una máquina, ¿qué hace? Genera calor, se calienta. Los computadores trabajan y generan calor.
todo proceso físico que implica el uso de energía, porque para que haya un proceso físico, un trabajo físico, se requiere energía. Pero al ocurrir el trabajo, la energía se degrada, una parte de ella se pierde como calor y otra parte se transfiere. Si ese proceso lo continuamos en el tiempo, va a llegar el momento en que esa energía se va a ir gastando, hasta que no va a quedar nada, se va a ver degradado completamente o perdido como calor. Ese calor tiende a homogeneizarse en el universo, en todos los sistemas cerrados se homogeniza, ¿sí? Se distribuye de manera homogénea y eso significa que o tiende a un estado de equilibrio. Por eso cuando usted, por ejemplo, toma una taza de café y la llena con café calentito en la mañana y se va a dar una vuelta y se enreda en alguna cosa por ahí y vuelve y está fría. Segunda ley de la termodinámica. El calor se homogeniza y entonces la energía fluye de lo más caliente a lo más frío para homogenizarse. ¿Se entiende? O sea, buscar el equilibrio. Por eso cuando usted se mete a una tina con agua caliente, no es que tiene la mitad del agua caliente y la mitad fría, sino que la mitad está toda tibia, es decir, se homogeniza. Eso es segunda ley de la termodinámica, es un proceso hiper conocido, pero aplicado a la historia del universo, significa que el universo se está desgastando, se está enfriando. Llegará el momento en que no va a haber más energía. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Es súper interesante. Es súper interesante porque la Escritura es el único texto de toda la historia del hombre antiguo que predice el desgaste y la muerte del universo. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos se envejecerán y serán mudados, mas tú permaneces para siempre. La Escritura dice que el universo se desgasta, se envejece y muere, pero el Señor permanece para siempre. Así que incluso la Escritura habla de ese proceso de desgaste y envejecimiento de todo el universo. Como un vestido se envejecerán, dice, serán mudados, mas tú permaneces para siempre. Es decir, no solo la segunda ley de la termodinámica funciona en nuestra ropa, que se envejece por efecto de la segunda ley de la termodinámica, sino que también funciona en el universo entero. Y eso es algo que solo los profetas hebreos vieron, entendieron, y no porque eran precisamente científicos, ¿verdad?, sino porque estaban inspirados por Dios. Muy bien, pero por eso la visión de la Escritura no es este cielo y esta tierra que se envejece, sino un cielo nuevo y una tierra nueva, imperecederas, que Dios creará. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Un comentario para agregarlo a lo que decía el hermano anterior, ya que cierto Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio, sería más apropiado decir que Dios es eterno en un sentido ontológico. Sí, esa es una de las propiedades, uno de los atributos esenciales de Dios, la eternidad. Eternidad significa que Dios es esencialmente eterno, no está sometido ni al tiempo, ni al desgaste, ni al cambio, ni a la mudanza, es eterno. Tú eres el mismo hoy, ayer y el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos, inmutable, no cambia en el tiempo, porque no está sometido al tiempo. Entonces ese atributo de Dios es propio, pero cuando Dios se relaciona con las criaturas, se relaciona en el tiempo. Entonces su eternidad se vuelve duración infinita. Entonces, por eso en la Escritura tenemos esos dos conceptos, duración infinita, por los siglos de los siglos, duración infinita, y eternidad, es decir, tú eres el mismo ayer hoy, el Señor es el mismo ayer hoy y por los siglos. Eso significa eternidad y inmutabilidad por un lado, pero por otro lado también duración infinita. Los dos conceptos son aplicables a Dios. ¿Más preguntas? Sí. Hablo despacio, por eso vine por acá. En este ámbito de la apologética, ya que se habló también de la expansión, ¿cómo nosotros explicamos a los escépticos, agnósticos, que a veces dan un poco de humor porque no creen en Dios, pero sí creen en Satanás? Y sabemos que Dios creó a ese ángel que luego cayó. Y una de las cosas que yo me preguntaba mientras estudiábamos era que cómo explicamos nosotros científicamente, en cercanía a algún escéptico, el tema de las temperaturas y de las composiciones de los componentes. Ejemplo, usted mencionó que las estrellas tenían helio, hidrógeno,
y que en la Tierra existen muchos minerales y que posiblemente de la estrella venían. Y mi pregunta va ahora, que la Tierra es el único planeta, por decirlo, que cumple con las características de temperatura para cualquier ser viviente que viva, cumple con la capa atmosférica que lo protege del sol y cumple con los componentes básicos de vida para que el hombre pueda vivir. Pero los otros planetas no. Está también comprobado científicamente. Sí. Entonces, si se dice que la nada produjo nada, ¿cómo explicaríamos que esa nada produjo las condiciones básicas en un planeta de todo para vivir? Eso. Bueno, gracias porque nuestro hermano con nuestra pregunta nos ha hecho la introducción para el próximo taller. Porque precisamente la próxima jornada apologética se va a dedicar a esto, que son las condiciones, son dos cosas: el ajuste fino del universo, que es el ajuste extraordinario que debieron adquirir, la precisión abrumadora con que debieron ser ajustadas las constantes fundamentales de la física para permitir la vida, la existencia de la vida del universo, particularmente la existencia de la vida inteligente o el hombre. Y luego el extraordinario ajuste o precisión con que tuvo que ser formado el planeta Tierra para permitir la vida, sustentar la vida. Pero eso es justamente materia de la próxima taller, así que ya quedan invitados para conocer la respuesta. Muy bien. Vamos a pasar al almuerzo. Yo tener hambre y acabo de ver que llegó el almuerzo, así que vamos a organizarnos, no sé cómo nos organizamos para almorzar, porque habemos hartos aquí.